Buenas noches. Tengo aquí una lista de preguntas que me han hecho para ordenar un poco esta charla. Bueno, en principio quiero presentarme. Mi nombre es Saúl Fuchs. Eh, Soy psicólogo, claro. Soy doctor en psicología clínica por la Universidad de Belgrano y especialista en psicología comunitaria. Actualmente me he jubilado como profesor regular en la Facultad de Psicología de la UNR y estoy dirigiendo y soy profesor en un posgrado en el CEI, el Centro de Estudio Interdisciplinario, que depende directamente del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. La maestría que dirijo se llama Maestría en Pensamiento Sistémico y ya va por el quinto grupo que lo cursa. Yo he sido profesor en la Facultad de Psicología desde muy joven. Empecé mi carrera docente siendo ayudante, alumno. Me gradué en el año 69 y muy rápidamente me integré al trabajo docente dentro de la facultad. Fui profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de psicopatología, y en la Facultad de Psicología de la UNR gané el concurso de profesor titular de Psicología Clínica de posgrado. Al retorno de la democracia, organizamos con otros colegas una carrera de especialización que en ese momento no se llamaba así, era una residencia de posgrado al estilo de las residencias de posgrado médicas, con el objetivo de alguna manera dar una formación de posgrado en el área clínica, de la psicología clínica. Yo comencé, como gran parte de los colegas de mi edad, siendo psicoanalista, porque en esa época era la única corriente clínica y corriente psicológica a la que podíamos tener acceso en Rosario. Y fui psicoanalista de niños, luego psicoanalista de adolescentes. Luego, a partir del trabajo con adolescentes, empecé a incursionar en la terapia familiar psicoanalítica. Y luego de mi exilio, ya antes de irme, había comenzado a estudiar y a conocer un poco de qué era lo que estaba pasando en el campo de la terapia familiar, y en particular me interesó lo que se estaba produciendo en ese momento en el campo de la terapia familiar sistémica. Durante mi exilio me terminé de formar en terapia sistémica y cuando regresé a la Argentina y regresé a mi cargo de profesor de la Facultad de Psicología, junto con otros colegas, les decía, eh, creamos esa residencia en psicología clínica que luego se transformó en una carrera de especialización en psicología clínica, institucional y comunitaria, que tenía una orientación clínica psicoanalítica y otra orientación clínica sistémica. Prácticamente gran parte de mi carrera docente la hice trabajando allí, digamos, en esa carrera de posgrado, independientemente de los cursos y otras actividades que he hecho, tanto en el país como en el extranjero. Aquí hay algunas preguntas para ir metiéndose en tema respecto a qué es la terapia sistémica, ¿no? Bueno, la terapia sistémica, a diferencia de otras corrientes clínicas o escuelas clínicas o perspectivas clínicas,
Tiene una gran diversidad en cuanto a las prácticas clínicas y a las corrientes y a las escuelas, aunque tienen un basamento en común y un origen común. El origen fue exactamente la terapia familiar y tuvo que ver con los años 50 aproximadamente, con las investigaciones que comenzaron eh, en torno a la comunicación humana. Allí un gran referente de toda esta corriente fue un investigador, antropólogo, una persona múltiple, que fue Gregory Bateson. Bateson estaba particularmente interesado en temas de la comunicación y para la época se produjo una gran confluencia interdisciplinaria en temas que eran, diríamos, lo nuevo que estaba produciéndose en ciencia en general. Y esto lleva a un aspecto muy interesante, y es que la perspectiva sistémica es una perspectiva desde el origen interdisciplinaria. No es ni psicológica, ni antropológica, ni sociológica. Eh, Tiene una mirada, una epistemología, una propuesta que es transversal a las disciplinas. Por supuesto, tiene su expresión en un enfoque psicológico sistémico, como puede ser un enfoque económico sistémico o sociológico. Les decía de que este origen estuvo relacionado con un grupo de investigadores que venían de distintos campos y que estaban muy interesados en investigar la comunicación y para eso tomaron como campo de estudio lo que en ese momento era considerado casi como la epidemia en salud mental de la época, que era la esquizofrenia. Estamos hablando de los años 50, de la posguerra en Estados Unidos. Esto fue lo que se conoció como el grupo de Palo Alto, original, que dirigido por Bateson, hicieron confluir varias corrientes epistemológicas y teóricas en lo que luego se llamó la perspectiva sistémica. Allí confluyeron algo que se llamó cibernética, la teoría de la información, y lo interesante y lo creativo de este enfoque en su comienzo fue que en lugar de mirar la comunicación humana como algo que ocurría en el interior de cada individuo y que luego se sumaba, como lo planteaba en ese momento el psicoanálisis y el conductismo, que eran las corrientes más prevalecientes de la época, la sistémica empezó a mirar lo que sucedía entre las personas. Y para eso tuvieron que construir nuevos modelos teóricos y también nuevos instrumentos. Esta, esta mirada entre, que en la época se llamaba la interacción, y que luego pudo llamarse de distintas maneras, como lo intersubjetivo, eh, fue fue un cambio casi paradigmático y tenía como sustrato esto que luego se popularizó de la teoría general de sistemas, es que el todo es mucho más que la suma de las partes. En este caso, una familia pensada como sistema es mucho más que la suma de los sujetos que la componen. Como les decía, esto significó tener que desarrollar diferentes modelos teóricos, de diferentes modos de investigarlo, diferentes técnicas, diferentes formas de intervenir, etc. A partir de ese grupo original, donde ha habido personas, profesionales, investigadores, que luego cada uno desarrolló
modelo propio o hizo énfasis en un aspecto en particular, como podemos decir, Jay Haley desarrolló un modelo de un enfoque llamado modelo estratégico, o Virginia Satir, que dio lugar a estudios sobre la comunicación, impactando fuertemente en otras corrientes que surgieron después, como la Gestalt, eh, o Donald Jackson, estudiando, que fue el primero que hizo estudios sistemáticos sobre las relaciones de pareja. Todo esto fue, digamos, como un florecimiento fruto de estas primeras investigaciones que tuvo como casi la cumbre lo que un trabajo, una investigación y una publicación que se llamó hacia una teoría de la esquizofrenia, donde se propone lo que se llama el doble vínculo. No voy a entrar acá en detalles demasiado finos. Luego fueron surgiendo en distintas partes de los Estados Unidos y posteriormente en Europa, corrientes que hacían foco en distintos aspectos. Por ejemplo, una corriente que tuvo mucho desarrollo, que la tiene hasta el día de hoy, llamada modelo estructural, fue creada por un psiquiatra argentino que vivía en Estados Unidos, que se llamaba Salvador Minucci, y que tenía una mirada sistémica centrada en la estructura de la organización familiar. O en otra parte de los Estados Unidos surgieron formas más ligadas al tema de la comunicación, de la interacción, y así se fueron desarrollando distintas corrientes. En Italia prácticamente fueron replicadas al comienzo estas diferentes escuelas y luego tomaron vuelo propio, como lo que se conoce como la Escuela de Milán en Italia, o Moniel Caín en Francia y Bélgica. Bueno, fueron desarrollándose diferentes enfoques. Estamos hablando a partir de estos primeros desarrollos de los años 50 hasta los años 70. Fue una etapa de fuerte desarrollo de modelos y estrategias de abordaje de la salud mental. Aquí hay otra pregunta que dice, la voy a leer textualmente porque esto es algo que yo quisiera aclarar. ¿Cómo se diferencia la terapia sistémica de las demás ramas de la psicología y el psicoanálisis? La primera aclaración es que las ramas de la psicología no son escuelas clínicas. Las ramas de la psicología pueden ser distintas orientaciones, subdisciplinas, como puede ser la psicología social, la psicología educacional, la psicología laboral, la psicología organizacional, etc. Digamos, para ser más específico, uno tendría que decir, bueno, ¿cómo se diferencia la terapia sistémica de otros modelos clínicos? En particular, yo podría decir que una de las grandes diferencias es que hasta el día de hoy sigue siendo válida esta propuesta original de prestar atención a lo intersubjetivo, a lo relacional. Hoy, luego de varios movimientos que cambiaron aspectos epistemológicos, eh, se habla más de modelos conversacionales. Pero las diferencias básicamente son más claras o más fáciles de entender en cómo se organiza el contexto y cómo se organiza eh, el ámbito de la clínica. En principio, sigue siendo muy válido el trabajo con familias y con parejas. Es decir, sigue siendo muy presente la idea de que hace una gran diferencia escuchar la versión que tiene un sujeto sobre su familia a trabajar con la familia en su conjunto y poder escuchar o poder dar luz a
la, la visión y la perspectiva que cada miembro de la familia tiene de su relación con los demás. Eh, También un aspecto importante, digamos, del enfoque sistémico en su conjunto, estoy tratando de hablar por las distintas corrientes, es la manera en que se piensa la psicopatología. Es muy marcado desde el inicio del enfoque sistémico una mirada extremadamente crítica sobre la psicopatología y sobre todo sobre la psicopatologización de la vida cotidiana. No es por casualidad que un gran movimiento político institucional de los años 60, 70, como fue la antipsiquiatría, fue fundada por varios de los sistémicos de la época. Esta mirada, podríamos decir, desconfiada sobre las categorías psicopatológicas, ha llevado, por ejemplo, a la noción de paciente identificado, a la idea de que quien parece el enfermo cumple una función, tiene un papel dentro de la dinámica familiar que no escapa a que su propia subjetividad lo haya llevado a ocupar ese papel, pero tiene un lugar en la dinámica familiar que si se cambia la dinámica familiar deja de ser necesaria ese rol, ese papel, esa función. Es decir, a diferencia probablemente de las dos escuelas más presentes y más continuas de la clínica, como pueden ser tanto el comportamentalismo como el psicoanálisis, para decirlo así, en forma simple, en la terapia sistémica no se cree en la psicopatología, lo cual no quiere decir que no se tenga en cuenta el sufrimiento de las personas, sino que no se cree en los rótulos. Es decir, la terapia sistémica tiende a pensar que los rótulos son construcciones de los terapeutas o de las corrientes que los tienen los terapeutas, que son válidos para intentar entender desde su propia teoría el fenómeno del sufrimiento humano. Pero que el peligro de adherir a los rótulos es que terminamos viendo lo que queríamos ver y terminamos ubicando a las personas en lugares que a veces son fuertemente deterministas y de los cuales después es muy difícil salir. Eso yo creo que es un rasgo muy marcado de la terapia sistémica, de todas las corrientes de la terapia sistémica. Algunos directamente ni siquiera quieren hablar de cuadros psicopatológicos y describen los problemas y los sufrimientos de modo más singular, es decir, en función de las características y las singularidades de esa familia. Por supuesto, si no se piensa en términos de diagnóstico psicopatológico, las técnicas de trabajo son completamente distintas, van por otro camino. Otro rasgo muy importante desde el origen y que ha traído muchas discusiones hasta el día de hoy, ha traído discusiones, es que desde el origen lo que es el enfoque sistémico se propuso transparentar el acto clínico. Hasta la llegada de la sistémica, el acto clínico era una cosa que sucedía en la intimidad de un consultorio y del cual solo sabían el paciente y su terapeuta. Y por supuesto, el terapeuta hacía un relato para su supervisión, así como el paciente hacía un relato para sus allegados, su familia o quien sea. Desde el inicio, la sistémica introduce un recurso técnico que había sido creado para otro objetivo, que es la cámara de Gesell, creada por Gesell, para hacer observación de bebé y de la relación madre-bebé, para observar
e investigar en procesos clínicos. Esto fue originalmente creado para la investigación, para hacer estas investigaciones que yo les comentaba. Pero luego se vio la utilidad técnica y la utilidad en el trabajo clínico de contar con este recurso, ya que existía la posibilidad de hacer supervisiones en vivo, cosa que no es posible en otros modelos. Existía la posibilidad de trabajar con equipos terapéuticos, cosa que es muy difícil en otros modelos clínicos, y además le daba una transparencia enorme al acto clínico, ya que no quedaba como relatos, por supuesto parciales, tanto del terapeuta como del paciente o de los pacientes. El tema de la cámara G se le ha dado muchísimo para discutir y para hablar, ya que estaba la mitología de la sagrada privacidad del acto clínico. Digo mitología porque los que hemos transitado ese camino, inclusive los que hemos tenido formación psicoanalítica, sabemos que se contaban cosas y se relataban cosas en contextos que no eran estrictamente de supervisión, así como el paciente contaba sus cosas en cualquier otra situación. La sistémica leyó esto como un acto además de tipo político, institucional. Sí, ya no era el terapeuta el que tenía el poder de relatar lo que ocurría ahí dentro, sino que había la posibilidad de que hubiera muchas perspectivas diferentes eh, sobre lo que había pasado allí. Bueno, eso fue un cambio, imagínense, un cambio muy fuerte, muy impactante, que incluyó también la posibilidad de grabaciones que los pacientes podían llevarse y compartir con sus familias. ¿Sí? Es decir, esta idea de abrir y airear y ventilar la privacidad o la supuesta privacidad de la clínica, desde el comienzo podríamos decir, casi una batalla política de la sistémica. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cómo se percibe al individuo sujeto en la terapia sistémica? Bueno, tanto el modelo comportamental como el modelo psicoanalítico han cambiado mucho desde sus orígenes, desde lo que fueron enfoques totalmente individualistas, propios de la modernidad, propios de la época, ¿no es cierto? Propios de la primera mitad del siglo XX, donde el individualismo atravesaba todo. Para la terapia sistémica, el sujeto es un sujeto que se construye en relaciones con los otros, desde el origen. Es decir, la subjetividad es producto de las múltiples relaciones significativas que tiene un sujeto a lo largo de su vida. No se ve como el individuo como si tuviera una especie de caja cerrada, privada, sino como algo que está en movimiento y en transformación permanente. Yo imagino que la pregunta también conlleva, ¿siempre se trabaja en familia o en pareja? No. También se atiende personas que vienen solas al consultorio, lo cual no quiere decir que la mirada sea una mirada individualista. O sea, la perspectiva del terapeuta siempre está tomando en cuenta la red de relaciones en la que ese sujeto está. Esto es otra aclaración al pie. O sea, hoy ya la terapia sistémica no está absolutamente asociada a la familia, porque en uno de los tantos cambios epistemológicos, se ha ampliado esta mirada a la red de relaciones, que pueden ser familiares, pero también pueden ser de otro tipo. ¿Sí? Aquí no sé si está alguna pregunta más adelante, no, pero lo quiero incluir. En otras entrevistas me han preguntado
qué es lo que me sigue interesando después de tantos años de estar en este campo. Una de las cosas que me parece fascinante, me sigue pareciendo fascinante, del enfoque sistémico, de la perspectiva sistémica, es su capacidad autocrítica y su capacidad de revisar sus presupuestos y por lo tanto sus prácticas. Es decir, cada tanto tiempo aparece una crisis epistemológica que prácticamente pone en cuestión casi todo lo hecho hasta el momento y obliga a hacer una revisión profunda. Y esto creo que tiene que ver directamente con el espíritu de Bateson, que Bateson dejó como impronta. Es decir, esta posibilidad de no adorar teorías, no considerar sagrados ningún tipo de versión o de perspectiva conceptual, teórica, epistemológica, y estar dispuesto a revisar permanentemente eh, estos basamentos. Eh, cada una de las crisis epistemológicas importantes, de esas que dan vuelta a casi todo, implicó revisar inclusive el tipo de clínica que hacemos, eh, lo cual hace que hoy la sistémica sea un campo muy vivo, en permanente ebullición, en permanente revisión y discusión y revisión crítica, lo cual no deja de ser inquietante y apasionante al mismo tiempo. Creo que realmente es un enfoque que mantiene su vitalidad justamente a base de esta posibilidad autocrítica. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo fue tu recorrido de formación en ese ámbito, desde los primeros pasos? ¿Quién o cuál fue tu principal influencia? Como les comenté, cuando nosotros comenzamos, yo comencé a interesarme, no existía en Argentina una formación sistémica regular. Estoy hablando de los años 70, entre el 70 y el 75 aproximadamente. Lo que existía eran algunas publicaciones, muy pocas, que nos llegaban, eh, alguna posibilidad de encontrar algún trabajo, algún artículo, o particularmente hay un personaje, una persona que fue muy importante en todo esto, que es Carlos Slutsky, que es un psiquiatra argentino, fue una parte importante de ese gran proyecto que fue el Hospital Lanús, con Mauricio Goldenberg como director de ese proyecto, que gana una beca y va a trabajar como investigador junior en Palo Alto en esta época que les comento. Bueno, él finalmente se queda a vivir, termina siendo director del instituto en Palo Alto, director de la principal revista en Estados Unidos y en el mundo de estos temas, que es Family Process, y sus raíces y sus relaciones con Argentina continuaron siendo muy importantes, por lo cual era una fuente permanente de conexión con lo que se estaba haciendo y con lo que estaba pasando. Entonces, para la época en que yo empecé a estudiar esto, había un conjunto de, yo diría, psicoanalistas, muchos de ellos en el borde, como Tato Pavlovsky, que estaba en el psicodrama, psicoanalítico, u otros que estaban trabajando en otros campos, que estábamos interesados en el trabajo con adolescentes, en una época que no existía el abordaje de adolescentes. O sea, no existía ni en el psicoanálisis, ni inclusive en la psicología, era muy reciente los primeros trabajos describiendo la adolescencia como una etapa. Entonces, para ese grupo que comenzamos a trabajar en ese campo, se hizo rápidamente evidente que no podíamos
avanzar mucho en ese trabajo sin tener alguna forma de pensar el trabajo con la familia de los adolescentes. Y eso nos llevó a estudiar lo que podíamos encontrar sobre enfoques familiares o a ensayar o a improvisar o a crear formas de trabajo con adolescentes. Eh, el primer congreso que incluyó el tema familia fueron congresos de los años 70 y conjuntamente con ese grupo se fundó la Asociación de Psiquiatría y Psicología de Infancia y Adolescencia Argentina, en el cual estaba Pavlovsky, Kuznetsov, Goldin, Kalina y otros que luego hicieron sus propios desarrollos. Ahí yo tomé contacto un poco con el tema y con me apasionó, me interesó muchísimo. Y bueno, luego tuve que exiliarme y me exilié en Venezuela, en Caracas. Y en ese momento eso hizo posible que yo pudiera formarme en el enfoque sistémico porque en Caracas en ese momento había un fuerte movimiento y venían muchísimos docentes a realizar formaciones. Y luego también hice formación en Estados Unidos y así me fui formando. Respecto si reconozco una influencia particular, bueno, mi primera formadora fue Virginia Satir, una de las fundadoras del grupo original junto con Bateson, que tenía un enfoque muy centrado en la comunicación. Luego me formé con Minuchin también y ya después empecé a desarrollar, a buscar distintas cosas. Cuando vuelvo a Argentina, eh, prácticamente había muy pocas personas en Argentina, en el país, y nadie en Rosario. No, en Rosario estaba Fidel Levenson, perdón, y Elena Katz, que prácticamente en la misma época que yo me estaba formando allá, ellos empezaron a hacer su formación con el grupo de Milán, con Mara Salvini Palazzoli, a quien traían a Rosario para hacer formación y ellos fundaron una escuela. En Buenos Aires había, estoy hablando de los años entre los 75 y 80, 82, 83, había muy poca actividad, bueno, como en todos los campos de la clínica. Eh, bueno, allí yo me incorporo, perdón, estoy mirando las preguntas, a ver si me quedan muchas para no alargar demasiado esta entrevista. Voy a sumarle la siguiente pregunta, si hay alguna experiencia profesional que me haya sido significativa, porque esto tiene que ver con lo que venía comentando. Para la época en que me reintegro a la Facultad de Psicología, yo antes de irme había estado como director o coordinador de posgrado de la carrera de Psicología en Humanidades, antes que fuera facultad. Entonces, cuando retorno, me ofrecen la posibilidad de volver a ese cargo, pero no estaba dentro de mis planes comprometerme con ninguna actividad de gestión, digamos, como coordinar o dirigir ese tipo de áreas dentro del mundo académico. Entonces aparece otra opción que tiene que ver con la Argentina de la época, estoy hablando del año 83, 84, ya de regreso a la democracia, que es la creación de un centro de salud mental. Eso coincidía con el lanzamiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que le daba un lugar especial a los psicólogos y al trabajo en salud mental, al trabajo en crisis, al trabajo preventivo. Pero había una dificultad durante la época de la dictadura. Las formaciones eran formaciones muy casi de entre casa, casi escondidas para los colegas que se habían quedado en el país, porque bueno, todos saben lo que pasó en esa época. Por lo cual no había gente formada en atención en crisis y muchísimo menos en prevención en salud mental.
Así que la universidad me propone la creación de un centro de salud mental donde se pudiera hacer formación en las prácticas, concretamente en la práctica de estas áreas, tanto atención en crisis como prevención en salud mental. Y entonces creamos con un grupo grande de colegas lo que se llamó Centro de Asistencia a la Comunidad, CEAC, que originalmente dependió de la Secretaría de Extensión Universitaria, de la carrera de Psicología, y luego, muy rápidamente, pasó a depender de la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado, porque dejó de ser solamente un lugar de psicólogos y pasó a ser un lugar interdisciplinario. Bueno, yo creé ese centro, ese proyecto, junto con otros colegas, junto con otra colega, Nora Ferrer, eh, y de arranque fue claro para nosotros que el enfoque sistémico era el mejor instrumento que teníamos para poder abordar ese desafío. Porque ya para ese entonces ya había muchas experiencias de abordaje en crisis, de terapias breves, sistémicas y también de enfoques preventivos. Así que el CEAC fue un laboratorio de aprendizaje para todos nosotros y para muchos alumnos de distintas disciplinas, porque por allí pasaron médicos, enfermeras, arquitectos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, y se convirtió como digamos, un lugar donde las prácticas y la formación iban de la mano. Eso fue para mí una experiencia, personalmente, una experiencia muy importante, que continuó hasta que me jubilé como director, eh, que continuó siendo un alimento y una fuente inagotable de aprendizaje. No solo para mí, sino para muchísimos miembros de la comunidad académica de la universidad que han tenido como referencia muchas de las cosas que se hicieron allí. ¿Cuáles crees que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta el psicólogo en esta rama? Digamos, por un lado podríamos decir los obstáculos específicos y por el otro lado los obstáculos del medio, del ambiente. Los obstáculos específicos es que este modo de trabajar es un modo que requiere un gran compromiso personal. Es decir, no es posible esconderse detrás de las teorías. ¿Sí? Lo que se hace y lo que se dice y lo que se sostiene en la teoría tienen que ser congruentes. Y a esto ayuda el hecho del trabajo en equipo, en coterapia y demás. Así que uno de los obstáculos puede ser esa exigencia. El otro obstáculo es la falta de formaciones regulares. Nosotros hemos montado ahora y hemos creado la maestría en pensamiento sistémico, que no es clínica sistémica, es mucho más amplio que eso. Porque no existía en Rosario ninguna formación. La corriente sistémica en la carrera de psicología clínica institucional y comunitaria de la Facultad de Psicología se cerró ya hace tiempo, con lo cual uno de los obstáculos es no tener formación. Y en la Facultad de Psicología, hasta donde yo tengo noticia, cuando se da la corriente sistémica, en general se lo da como una cosa secundaria y accesoria, o sea, no se puede considerar una formación. Con lo cual, el primer obstáculo es que cuando un psicólogo se gradúa y quisiera hacer esto, tiene que empezar a formarse. Es decir, podríamos decir que casi su formación de grado le sirve muy poco para poder
encarar este tipo de abordaje. Eso, sé que eso está cambiando. De cualquier manera, hasta que los cambios tengan un efecto visible va a pasar bastante tiempo. El otro, el otro obstáculo es el medio ambiente. Sí, creo que estoy diciendo una obviedad si digo que digamos, la hegemonía psicoanalítica no ha sido grave. Lo que ha sido grave ha sido el dogmatismo de la hegemonía. O sea, cuando una corriente clínica, que se supone por definición es una corriente crítica, autocrítica, se convierte en la verdad indiscutible, estamos complicados. Es decir, porque lo único posible es la batalla de verdades, y eso sabemos en qué termina. Entonces, una de las dificultades es que durante muchísimo tiempo, cualquier cosa que no fuera el psicoanálisis del momento, en una época era el kleinismo, después fue el lacanismo, cualquier cosa que no fuera el psicoanálisis del momento era considerado prácticamente una chantada, era considerado como una cosa, es decir, casi delictiva. Eh, yo recuerdo inclusive, no estoy exagerando, recuerdo consultas que me han hecho desde el Comité de Ética del Colegio de Psicólogos para saber si una práctica que en el mundo entero ni siquiera se discutía, como citar a la familia o como tener sesiones de pareja, si eso era legal, si eso era correcto o era una transgresión ética. Entonces, el hecho de que el medio ambiente haya no solo desalentado, sino inclusive opuesto fuertemente a la aparición de otras formas de hacer clínica, ha terminado en lo que terminamos. De no haber sido psicólogo, ¿qué te hubiera gustado ser? Una magnífica pregunta. En realidad, antes de querer ser psicólogo, yo quería ser arquitecto. Pero como las matemáticas y yo no tenemos una relación muy amigable, no pude entrar a lo que ese momento era el colegio industrial y después fue el Politécnico, y ahí me fui al Nacional y ahí descubrí la psicología y me fui para otro lado. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los futuros psicólogos o psicólogas? Bueno, el principal mensaje, sí, sería cuando algo que uno lo hace por una pasión, por una vocación, y no meramente por una cuestión instrumental, que elige una carrera porque va a tener trabajo y va a ganar plata o va a ganar prestigio, sino porque hay una pasión detrás y una vocación, hay que cuidarla. ¿Sí? Lo contrario a esa pasión y esa vocación son los dogmatismos. Cuando uno se mete a conseguir credenciales, etiquetas y carné de algún club o iglesia y se embandera absolutamente, hay algo de esa curiosidad que es inherente a nuestra profesión. Esa curiosidad, ese deseo de conocer que necesita de una mente y una actitud abierta y una capacidad de autocriticarse, una capacidad de poner entre paréntesis sus propias certezas y verdades. Cuando todo eso pasa, uno se vuelve un burócrata, se vuelve alguien que trabaja de psicólogo como podría trabajar no sé, vendiendo repuestos de moto. Es una manera de trabajar legítima, correcta, uno gana su dinero, pero se perdió esa pasión. Entonces, si yo pudiera darle un consejo es, no se la crean. Cada vez que alguien le venga, incluidos los sistémicos, con la verdad última,
desconfíen, desconfíen. Hay gato encerrado. Bueno, les agradezco mucho y me alegra mucho que se abran estos espacios en la Facultad de Psicología.